dinámica, ¿verdad? Hemos quedado de acuerdo que el hombre tiene muchas maneras para establecer posiciones, en este caso bíblicas. Pero nosotros, los que hemos conocido el aspecto cristiano, sabemos que la veracidad del conocimiento de Dios radica en un documento que Él creó para el ser humano. ¿Recuerda cómo se llama ese documento? ¿Cómo se llama? La Biblia. La Biblia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Y llegamos de acuerdo de que esa palabra Biblias es biblios, ¿verdad? Y esa palabra biblio significa como biblioteca, ¿verdad? Donde existen 66 libros divididos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ese libro nos comenta a nosotros la historia desde el inicio de la creación de Dios a este ser humano y nos muestra alguna parte de un suceso que sucedió en el cielo, triste por demás, donde Lucifer es echado del cielo y una tercera parte de los ángeles decidieron seguirle a Satanás y llega hasta la parte final de nuestra historia que se llama el libro de Apocalipsis. Ahora le pregunto a usted, ¿cuál es el objetivo de las Sagradas Escrituras? Tiene muchos objetivos y podemos no solamente compartir uno, pero podemos revisar varios de ellos. ¿Cuál cree usted que podrían ser los objetivos? Yo creo que la pregunta debe ser así, de las Sagradas Escrituras. Ayúdeme a mencionarlo rapidito. A ver. Revelar el amor de Dios. Revelar el amor de Dios. ¿Qué más? Redarguir, excelente. La vez pasada discutimos un ratito acerca, discutimos un poquito acerca de lo que significaba redarguir. ¿Recuerda lo que significaba redarguir? A ver, ¿quién me ayuda a recordar lo que significaba redarguir? ¿Qué significaba? Corregir, ¿verdad? Como establecer un elemento de interacción interna, de reflexión interna, con el objetivo de corregir o evaluar la proposición para colocar la proposición verdadera, que realmente es corregir. A ver, ¿algún otro objetivo de las Sagradas Escrituras? Para seguir los caminos buenos y para elegir entre el bien y el mal. Saber dirigir entre el bien y el mal, ¿verdad? A ver, ¿otro más? Para conocer a Dios. Para conocer a Dios, así es. Amén. Para conocer a Dios. ¿Qué más? Para amar a nuestros hermanos. Para amar a nuestros hermanos, excelentemente. Algo más, dígame, ayúdeme a calcular. Para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación. ¿Usted me puede dar más high five? High five, ¿verdad? Sí, porque todo es muy real lo que estamos hablando, pero usted y yo lo que queremos es una solución a este problema. Este problema se llama la muerte. Mire, yo me vestí bien hoy, no era solamente para verme bonito, aunque ya mono es mono, con que se vista de seda, mono se queda. Pero lo que hice fue vestirme para protegerme del frío, porque si me queda como el frío me da pulmonía, y si me da pulmonía, entonces adiós la vida mía. ¿Me entiendes? Entonces yo lo que estoy es cuidándome de no qué, de no morir. Cuando venía en el carro, me paraba en las luces rojas. ¿Por qué? Porque no quiero morir. Si sigo de largo, voy a provocar un accidente y probablemente puede haber un riesgo. Así que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida es para no morir. Si yo cierro esta puerta, saco la mano, no le voy a meter el dedo, porque no quiero que ocurra finalmente circunstancias donde mi vida esté como en riesgo. Ese problema de la vulnerabilidad de la vida va a ser arreglado por Dios y nos muestra esa dinámica para que nosotros sepamos cómo llegar a esa posición, y se le conoce como el plan de la salvación. Así que realmente esta función es la parte final y la meta más importante para nosotros los seres humanos. Así que el libro de Apocalipsis es un libro profético que nos revela los sucesos que ocurren en nuestra época para que nosotros podamos identificar si estamos viviendo en una parte final de esta vida. Y parte de la profecía de las Sagradas Escrituras es muy bonita. Mire cómo dice esa profecía.
se encuentra en el Evangelio según San Juan, en capítulo 14, el verso 3. Si quiere, yo lo puedo repetir un ratito de memoria y luego lo vamos a buscar. Juan 14, 1 al 3, ¿verdad? Dice así: si yo me pierdo de alguna palabrita, yo sé que yo tengo aquí a Beto, a Juan José, a mi mamá, a la doctora, a mi esposa, tengo a esta querida amiga que también es Bible Reader. Y bueno, y todos ustedes. Mire, dice así: no se turbe vuestro corazón. Qué bonito dice Dios, ¿verdad? No se confunda. Creéis en Dios. Cree también. Dice, creed también. A mi hermana también. Gracias, hermana. Ay, qué bueno. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Y mire, para que nosotros seamos incrédulos, dice, si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Mire que es importante, ¿verdad? Si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho. El Señor Jesús nos dice, Gabaldón, usted es un poquito incrédulo, pero yo quiero decirte que si eso no fuera verdad, no te lo estuviera diciendo yo, Cristo Jesús, ¿verdad? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez. Y si me fuere y me parejar el lugar, vendré otra vez. ¿Se da cuenta cómo tengo estas personas aquí maravillosas? Dice, y si me fuere y os aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, suena muy bonito, pero dígame, ¿cuál es la esencia de la invitación de Cristo Jesús? ¿Cuál es? Preparar lugar para que tengamos vida eterna. Así que la parte importante de ese libro de Revelaciones o Apocalipsis es mostrarnos a nosotros de que estamos muy cerca de ese suceso y entrenarnos para que nosotros sin ninguna duda y sin ningún error dejemos de participar en la decisión más importante del ser humano. Ahora, a esa decisión Dios no nos empuja, ¿verdad? Fíjese, a mí me toca empujar al paciente, tómate la presión, chequéate el azúcar, ejercicio, come. Dios nos muestra, pero Dios no nos empuja. Dios necesita que nosotros hagamos una función que se llama el libre albedrío. Porque nosotros nos metimos en este problema por nosotros mismos. Y Él le va a demostrar al universo de que nosotros tenemos la fortaleza para nosotros salir de este problema por nosotros mismos. Por supuesto, Él nos va a ayudar como lo ha hecho hasta ahora. Él nos va a ayudar mostrándonos la verdad, diciéndonos cómo se ejecutan los procesos, demostrándonos cómo se hace el paso 1. O sea, no nos va a dejar solo como nunca nos ha dejado. Y por esa razón estamos en estos estudios de investigación para que nosotros detectemos. ¿Recuerdan el anuncio que hicimos hace un ratito? En el Miss Universe, la nueva directora dice que ahora va a haber de todo allí. De todo como en botica. Trans. Pero la primera es ella. La primera es la directora. Así es. Adelante. Sí. De manera, tenga la bondad, pase por aquí. Vamos a, pase, si son tan amables. Mire, por aquí hay eso. Eso huele tan sabroso. Sí. Bueno, de manera que... Bella, preciosa, sí. Así que, sí, mi amor, sí, no se preocupe, sí. Dígame, Roberto, gracias por venir. Estoy contento en verles a ustedes, ¿saben? Miren, lleven comidita, por favor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo no? Claro que sí, así es. De manera, apreciados hermanos, que es importante que nosotros sepamos que Dios no nos empuja, pero sí nos muestra claramente los procesos. Si nosotros vemos todas las dinámicas que ocurren en nuestro entorno, no podemos definir otra cosa de que estamos en los momentos de los últimos días. Vimos un ejemplo con las artes, vamos a ver un ejemplo con las políticas, podemos ver ejemplos con la economía,
Podemos ver ejemplo con la ciencia, con la salud, con la medicina, con la educación. Y todo está en un proceso de colapso donde el único objetivo que tiene es crear una supremacía para tener control el hombre sobre el hombre. Y cuando el hombre tiene control sobre el hombre, lo único que persigue es poder y riquezas. Y cuando persigue poder y riquezas, se olvida el hombre de todos los conceptos morales, sociales, de equilibrio, todos los conceptos de respeto, todos los conceptos que evoquen para su prójimo, evoquen una condición de vida honesta. Por esa razón, cuando eso ocurre, tenemos que ser muy cuidadosos, porque la Biblia nos ha mostrado que hay detalles peligrosísimos que tenemos que tener mucho cuidado. Uno de los detalles peligrosísimos que nosotros tenemos que ver se llama la unión de la iglesia con el Estado. Cuando la iglesia se une con el Estado, es altamente peligroso. Y si nosotros colocamos el ejemplo de los Estados Unidos, tanto el presidente demócrata como el presidente republicano, su proposición para ganar adeptos es decirle: ustedes van a tener un poder mayoritario en mi gobierno. Porque esa unión iglesia-estado es la que creó la mayor persecución y la mayor mortandad, de lo cual la Biblia ha estado en contra en todo proceso, porque sabe que la iglesia junto con el Estado, o el Estado junto con la iglesia, es una amalgama perfecta para perseguir y para coartar libertad. Así que es importante que nosotros sepamos, la próxima vez que vengamos vamos a colocar algunas noticias aledañas para que podamos ver el ejemplo de lo que sucede. Tenemos que estar atentos también acerca de lo que se llama los eventos del fin. Dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el verso 24, dice que Satanás se disfrazará como ángel de luz que irá a engañar inclusive hasta sus escogidos. Y dice ese libro que habrá guerras, rumores de guerra. ¿Usted ha escuchado algo parecido a eso? Sí. Dice que habrá pestes, tempestades, hijos contra padres, padres contra hijos. ¿Usted ha escuchado algo de eso? Sí. Y dice allí que cuando eso suceda, todavía no será ¿qué? El fin. Pero sigue diciendo: y será predicado este evangelio por testimonio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ese verso bíblico coloca la responsabilidad en nosotros. No podría decirla así, pero es una palabra que me llega fácilmente. Nos los establece como condición para que este mundo llegue a la parte final. Predicar este evangelio por testimonio. Le pregunto, ¿quién es nuestro testimonio? Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que imitar a ese testimonio, y ahora viene su respuesta. ¿Quiénes vamos a ser nosotros el testimonio? Nosotros mismos. Pero ese parámetro del testimonio es ¿quién? Es Cristo Jesús. De manera que tenemos que hablar como ¿quién? Como Cristo Jesús. Tenemos que caminar como ¿quién? Como Cristo Jesús. Tenemos que decidir como Cristo Jesús. Tenemos que obedecer a Dios como lo hizo ¿quién? Y ahí está el problema. Cuando nos toca obedecer a Dios como lo hizo Cristo Jesús, en la mayoría de las ocasiones nosotros decidimos obedecer de acuerdo a nuestra conveniencia. Y ese es el problema con el ser humano. Porque las conveniencias se vuelven como la salud. No bebas alcohol. No, doctor, lo que pasa es que usted sabe, un chispito nada más, un poquito al año, no hace daño. No comas carne de cerdo, no te preocupes, un chicharroncito, eso no es nada. Un poquito nada más. Ten cuidado, por favor, ten cuidado con el cigarrillo. No, pero si eso es nada, sí, eso va para afuera. El hombre es experto buscando excusas de lo que nos gusta, y el enemigo conoce esa estrategia y nos coloca siempre elementos que parecen confusión, que tienen tendencia de ser buenos, pero su final, dice la Biblia, que es camino de perdición. Así que vamos nosotros, voy a centrarnos en algunos detalles que son muy importantes. Vamos a viajar rápidamente para no tomar tanto tiempo, y así de esa manera vamos a ver algunas cosas importantes, ¿verdad?
Por ejemplo, vamos nosotros a revisar rapidito y vamos a buscar en las Sagradas Escrituras. Beto nos va a ir ayudando a leer. Si ustedes quieren lápiz, yo puedo buscar lápiz para que apunten los versos bíblicos, o ustedes pueden sacarle fotografía, lo que ustedes quieran, para que cuando usted vaya a la casita, usted pueda tomarle y pueda repasar eso y pueda reverificarlo. Y yo lo que puedo hacer es colocarlo en el chat del grupo para que ustedes puedan verificarlo. Luego nos dan sus teléfonos para incluirle y así entonces podamos revisar. Mire, ya sabemos que la información Dios no nos la deja vetada. Y yo iba a decir algo. No, perdón, es que me iba a decir. Eso. Es que me duele. Yo tengo una pequeñita experiencia que pasé cuando fui allá a Puerto Rico. Ah, muy bien, muy bien. ¿Quiere compartirlo ahora mismo? Bueno, pues sí. Claro. Que usted habla de que, ¿verdad?, del evangelio, que, ¿verdad?, que estamos cerca del fin. Yo estaba en una actividad por la tarde que se están reuniendo ex empleados de cuando yo empecé enfermería. Entonces, pues ya llevan 3 años consecutivos que se llevan reuniendo. Pues entonces yo fui saliendo de allí, ya te había terminado, o sea, ya estaba un poquito, ya que iba a ser de noche. Y como las cosas están medias peludas para allá, yo dije, déjame irme temprano, déjame salir. Eran casi como las 7. Entonces cuando yo me voy a disponer a entrar al carro, miro así, veo dos jóvenes como entre 25 a 30 diría. Y entonces se paró un poco distanciado de mí y me dice, uno de ellos me dice, mira, nosotros somos no me acuerdo, de una iglesia evangélica, una iglesia. Me dice, ¿podemos orar con usted? Entonces yo miré así, me sorprendió un poquito, pero a la vez no me dio temor. Yo pensé que yo dije, ay, esos son de Hogar Crea. Dije yo, pues tendré que darle algo, porque siempre comía. Dije yo, en mi mente, Y entonces cuando él dice que eran de tal iglesia, que si ellos podían orar conmigo. Y yo lo miré así, y yo dije, wow. Y no sentí temor. No sentí temor cuando los miré, no. O sea, bueno, yo creo que el Espíritu de Dios me estaba conmigo en ese momento. Y entonces le digo, sí, está bien, ¿cómo no? Me dice, ¿tiene alguna petición especial, algo especial que usted quiere que nosotros oremos? Entonces yo dije, bueno, miré así, medité, y yo, mira, por mis hijos que andan medio descarrilados, le dije. Entonces, pues el muchacho me dice, le estamos hablando de acá, porque para que no tuviera temor, nos podemos acercar un poquito más. Yo le dije, sí, está bien, no hay problema. Se acercaron un poquito más, como quizás algunos 2 pies más de mí. Y entonces el muchacho comenzó a orar y tuvo una oración, pero preciosa, una cosa bonita. Y yo digo, wow. Entonces termino y entonces ellos me dice, bueno, señora, yo le dije, sí, yo soy adventista del 7º día y también me citó un par de versículos de la Biblia. Y entonces, pues ahí terminó y yo le digo, bueno, me alegro que hayan tenido esa oración por mí. Le dije, gracias, continúen adelante. Y le dije, tengan mucho cuidado también, oren para que Dios les proteja. Y se fueron por allí para allá. Pero eso fue una cosa que a mí me tocó tanto. Claro. Porque en ver que están las cosas tan malas y ver jóvenes así caminando por la calle. Jóvenes, qué bueno. Tú sabes, eso a mí me llegó de tanta alegría. Por eso que dice el verso bíblico que no todo está perdido, ¿verdad? Que hay personas que luchan en caminar como lo hizo Cristo Jesús. Así que es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Así que bueno, en este versículo bíblico que vamos a compartir, vamos a ubicarlo en el Evangelio según San Pedro, la segunda epístola, segunda de Pedro, y vamos a ubicar capítulo 1 y vamos a viajar a los versos 19 al 21. Y bueno, como nos explicaba mi querida amiguita, otra vez el nombre, Erika, vamos a revisar nuevamente cómo Dios no nos deja desinformados. Y hoy vamos a llegar a un punto que es importante, y el sábado que viene vamos a seguir expandiendo ese punto, ¿verdad? Dice el verso bíblico, segunda de Pedro, el capítulo 1, y vamos a leer los versos desde el 19 hasta el 21, y dice así en mi versión, dice, tenemos también la palabra profética más segura.
Le pregunto, ¿dónde está ubicada la palabra profética más segura? ¿Dónde? En las Sagradas Escrituras. Así que no podemos tener ninguna duda en investigar la posición de Dios en las Sagradas Escrituras. Miren, si yo hago un texto acá y lo mando a encuadernar y se lo reparto a usted y se lo doy, y usted ve que la lectura que yo le estoy dando es bonita, le pregunta, ¿es buena o es mala la lectura? Si yo se lo di a usted, ¿usted qué diría? ¿Es buena o mala lectura? Podría ser buena, ¿verdad que sí? Ahora le pregunto, ¿esa lectura que usted, de acuerdo a su definición, es buena, reemplaza la palabra profética más segura? No. Porque viene de quién? De un hombre que puede tener la mejor intención, pero la diferencia de los que escribieron la Biblia es que fueron hombres inspirados ¿por quién? Por Dios. Pero usted puede decir, pero sí, pueden haber hombres inspirados, y sí es cierto, pero ya Dios escribió la Biblia, donde nosotros necesitamos establecer los conceptos aquí establecidos. Porque por buena intención yo puedo establecer proposiciones, pero si distan del comando de Dios, voy a crear con la buena intención una confusión. Porque Erika va a definir una cosa, Lisel va a definir otra cosa, y todos con buenas intenciones, la doctora va, entonces vamos con las buenas intenciones a crear un marullo de buenas intenciones, pero puede ser también un motivo de mucha confusión. Por esa razón necesitamos una posición definida para nosotros poder establecer los conceptos. Y dice las Sagradas Escrituras, para finalizar el verso bíblico, el verso 19, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar como atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, ¿verdad? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación como privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Así que tenemos allí la clarificación concreta, donde es que Dios nos muestra a nosotros cuál es su intención. Bueno, el problema es que el pecado nos colocó en una situación sumamente inmensa. Y esa situación inmensa, como nosotros hablábamos en la introducción, colocó un fenómeno muy terrible. Colocó una separación entre Dios, entre la justicia y el hombre, quien estaba ejecutando el pecado. Yo quiero compartir ese verso bíblico porque es importante para lo que nosotros vamos a analizar en breves minutos, ¿verdad? Y eso lo vamos a colocar en Isaías, el capítulo 59, verso 2. Isaías 59, el verso 2. Beto también tiene sus armas guardadas, ¿me entiendes? Isaías 59, el verso 2. Sí, señor, ¿qué le parece? ¿No? Parecía ayer que hubo una balacera aquí adentro al frente de la calle, y mandaron a cerrar el banco, mandaron a cerrar todas las instituciones allí alrededor, y bueno, todos aquí ayer sí, allí entonces en la esquinita como que hubo el incidente peligroso y fatal, ¿verdad? Sí. Lo que nos preocupa mucho es que aquí hay un kinder, una escuela, ¿me entiendes? ¿No? Y pues esos niños, pues Dios los bendiga, pero es difícil, sí, ajá. Isaías, el capítulo 59, el verso 2. 59, el verso 2, ¿verdad? Mire, doctora, tenga la bondad, ayúdame por favor, 59, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De manera que nuestras iniquidades, ¿qué significa iniquidades? Nuestros pecados, nuestras maldades han colocado una separación entre ¿quién? Entre Dios y el ser humano. Pero Dios nos dice, no te preocupes, Tabaldón. Hay una separación, sí es cierto, porque tu raza decidió hacer lo incorrecto, pero no te preocupes, yo voy a tender un puente para que esa separación no exista,
Pero como yo estoy extendiendo el puente, tú necesitas cumplir exactamente los pasos para poder atravesar el puente, que va a unir el problema que tienes, que es como consecuencia de la iniquidad, que es como consecuencia del error, pero yo voy a solucionarlo y voy a hacerte llegar hacia mi parte, donde es la justicia, y voy a darte la protección para ello, ¿verdad? Así que de esa manera, cuando nosotros vemos ese elemento, nos vamos a dar cuenta lo que me respondió aquí la madre de Erika, y dijo ella, el plan más importante de la Biblia se llama el plan de la salvación. Así que vamos rapidito por allí al libro de 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9. 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9. Y vamos a leer claramente 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9. Y vamos a leer claramente lo que establece allí, ¿verdad? 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9. Y vamos a leer por allí porque en algún momento nosotros vamos a tocar esta temática, no va a ser ahora, pero vamos a dejar de una vez establecido la posición, ¿verdad? Vamos a pedirle por aquí a mi querida hermana Liliana, ¿tendrá allí usted, por favor? 2 de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9. No sé si estoy incorrecto, pero aquí me salió esto. Así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. No. ¿No? ¿Ese no es? Esa es la segunda, esa es la primera. O sea, es la primera. Entonces voy a leer allá. Sí, está bien. Fue quien nos salvó, nos llamó con asunto. A ver, fue quien nos salvó, nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestra obra, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos. Así es. ¿Quién nos salvó antes del comienzo de los tiempos? Cristo Jesús. Ahora, note usted, dice allí que Él nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. Ese es el puente, ¿verdad?, entre la división que existía entre el hombre y sus iniquidades y Dios y su plan de salvación. Ahora, mira lo bonito de este santo llamamiento, que es el nombre de ese puente. Dice allí que no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y gracia, la cual nos fue dada por Cristo. Eso significa entonces que nosotros vamos a hacer lo posible. En algunos estudios vamos a indagar esas posiciones que Dios tiene, pero lo que hagamos no va a ser suficiente celestialmente hablando, pero sí debe ejecutar nuestra función de perfección humanamente hablando. Y ahí yo voy a hacer un paréntesis, porque hoy en día la mayoría de las religiones utilizan esta tecnología de la gracia como una excusa para poder fallar cuantas veces sea necesario. Y entonces decimos que somos salvos por gracia, y entonces vamos a seguir pecando, maltratando a la esposa y estipulando allí las cosas frecuentemente para errar. Y entonces volvemos una falta de seriedad a elementos como el respeto. E irrespetamos, y fallamos. Y siempre decimos perdón Dios, y perdón Dios. Y se vuelve el perdón una burla. ¿A quién? A Dios. Y esa burla tiene límites. Dios perdona, pero Dios tiene límites. El problema es que las nuevas posiciones religiosas convenientes, donde no necesitan un aspecto tácito y concreto, dicen: no te preocupes, Dios te dio un cheque en blanco. ¿Te has escuchado esa expresión? Un cheque en blanco, porque por gracia Él te va a hacer salvo. Y es cierto, esa gracia es el mismo sinónimo de misericordia y perdón. Pero cuando nosotros pedimos perdón, tenemos que tener un arrepentimiento. El arrepentimiento es no volver a cometer el mismo error. Sí, Señor.
Pero dicen, el problema es que somos seres humanos. Sí, somos seres humanos. Volvemos a pecar. Pero el ser humano no es licencia para volver a pecar, de cometer el mismo error que nosotros sabemos que es. ¿Va? Mire, yo le digo con toda sinceridad que la Biblia establece parámetros y el parámetro es lo que no nos gusta. Nos gustaría comer todo lo que queremos, pero dice, mira, te va a dar insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos que aprender a comer. Bueno, está bien, yo me comería una agüitesapo en este momento, y me comería unos buñuelitos. Ay, y más atrás, entonces, comería de acuerdo a lo que me gusta y no basado a lo que es la salud. Sería muy maravilloso. Y yo les digo, yo hice eso. Y hoy en día tengo una condición de salud que es difícil. Y yo acepto que por la burla a Dios, que la definí como arrepentimiento, me burlaba de Dios. Ay, perdóname Dios, es que hoy me voy a comer este padrino de Coca-Cola con esta media libra de pan con mayonesa, queso, tomatillo. Y era sabroso. Al final sonaba eso, sentía tanta alegría. Pero hoy en día tengo que dormir sentado, porque si duermo acostado se viene toda la comida porque ya ese esfínter quedó dañado. Por tanta burla, ¿a quién? A Dios. Y hoy sufro mis consecuencias. Yo podría decir, ay Dios, pero tú sí que me has dado una vida tan desgraciada. No, yo no puedo ser vergoso. No. Eso lo provoqué ¿quién? Yo, porque yo sabía desde el principio que no debía que hacerlo. Había una señora que decía, mira, pepinos, 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 tomates, tomates. Pero yo no quería pepinos, tomates, yo quería la Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Sanduchito, sanduchito, sanduchito. Burger King. Y ahora mire, estoy en la comida, mire, no se puede detener. Esa en mi vida real es la realidad del hombre y cómo nosotros queremos usar ese cheque en blanco bajo la definición de ¿qué? De la gracia. Y la gracia no es otra cosa que cuando yo ejecuto mi arrepentimiento, que significa que me voy a arrepentir de ese error y no lo voy a volver a cometer, y así planifico mi vida, entonces me dirijo a un proceso que se llama la perfección. El problema es que los cristianos no queremos llegar allá, porque decimos, ay, esa vida es aburrida. Es aburrida esa vida. Pero ¿sabe una cosa? La mayoría de las posiciones religiosas no quieren tocar la temática de la perfección, porque la perfección significa firmeza en lo que hemos creído. Pero cuando usted anuncia realmente cuál es la posición de salud de un individuo, es ser firme en lo que hemos aprendido. Cuando usted lo hace en términos de familia, mire usted es firme en lo que, ¿verdad? Porque si no andaríamos. Y me dice, ay, doctor, yo nací en esta iglesia, llevo 7 matrimonios. Y yo le tengo que decir, pueden haber pasado muchas cosas, yo no puedo juzgar, pero un error tiene que haber allí. ¿No le parece? Y las esposas, Ahí. después de las Ahí está. Porque La esposa, no él. la culpa es huérfana. Sí. ¿Ve? Y como la culpa es huérfano, hay que echarle la culpa ¿a qué? A otro. Y eso significa el cheque en blanco. Sí. Pedirle a Dios perdón para yo no ¿qué? Cambiar. Y por esa definición de la gracia, está siempre en ese momento. Y para evitar de no hacer cambios, hoy en día las funciones religiosas mantienen su culto basado en sentimentalismo, donde se ejecutan elementos externos para colocar en nosotros sensaciones. Y le colocamos el nombre del Espíritu Santo para que nosotros entendamos que hay un contacto directo con mi sensación. Pero realmente no hay una conversión real porque no hay una firmeza al arrepentimiento. Y la culpa se hace huérfana en este tipo de personas que conocen la verdad. Pero lo cierto es que si nosotros nos arrepentimos, tendremos
una garantía maravillosa. Yo quisiera que vayamos por allí al libro de Proverbios, el capítulo 28, el verso 13. Proverbios, el capítulo 28, el verso 13. Está al lado de Isaías, ¿verdad? Proverbios, el capítulo 28, el verso 13. Y ese se lo vamos a dar a Anita. Proverbios, el capítulo 28, el verso 13. Y aquí entonces vamos nosotros a revisar este elemento importante. Proverbios, el capítulo 28, el verso 13. Ok. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo dice allí? ¿El que qué? Encubre. Ese que encubre es lo que dice la doctora. El problema no es él, No. el problema son las Las esposas. esposas, sí. ¿Ok? Una era americana, otra puertorriqueña, otra era italiana, otra era, ¿verdad? Hermano, aceptar nuestros errores es parte de confesar nuestros ¿qué? Pecados. ¿Qué lo dice? El que encubre sus pecados, ¿no qué? No prosperará. prosperará. Nosotros necesitamos, apreciados hermanos, aprender de nuestros errores. Pero no volver a cometer el error. Porque si lo cometemos, entonces no hay un arrepentimiento real. Hay es una intención del arrepentimiento, pero hay una decisión de quedarnos en ese nivel de vida. Amados hermanos, y allí es donde está la mayoría de las posiciones religiosas. Y yo voy a hacer una expresión directa con todo el respeto. El problema es que hoy el mantenimiento de las masas es muy codiciable, porque el mantenimiento de las masas produce poder. Y en la mayoría de estos sistemas religiosos hay tanta gente que ya no hablamos de la verdad, sino que lo dejamos así nada más, porque es preferible mantener que las masas. Bajo el criterio que si se van, entonces no vamos a tener cómo pagar la luz. Si se van, entonces no vamos a tener cómo pagar el edificio. Y se desvirtúa la verdad transmitida de Dios, porque necesitamos tener una posición firme si queremos crear un puente entre la separación de Dios y el hombre. Pero esa separación, Dios nos dice: te amo, estoy estableciendo el puente, pero tiene que haber un arrepentimiento real para yo entonces, por misericordia y por gracia, darte lo que realmente no puedes tener por ti mismo, y yo lo voy a dar para ayudarte a pasar de ese lugar que es un fraccionamiento a este lugar que es el lugar de justicia. Anita, ¿qué más sigue diciendo? Mas el que los confiesa y se apartará alcanzará misericordia. Mire, no solamente es confesar, perdóname, Gabaldón, Sí. o yo de aquí para allá, ¿verdad? Perdóname, fulano de tal. El que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta. Se aparta. No Aparte de decir que no vuelve otra vez al proceso. Ay, Gabaldón, chico, yo tengo un vicio, y el vicio mío es este, ¿verdad? Yo tengo un amigo que me dice: Gabaldón, yo tengo un vicio que es la pornografía, y la pornografía me tiene, y yo lo llevo, y esa persona trabaja conmigo, me hace aquí el piso, y otra vez empieza: te voy a contar este chiste. Papito, no me cuentes el chiste, porque es que vas a volver al mismo problema. Sí. Porque todos los chistes tuyos son pornográficos. Sí, pero es que es un poquito... No, es que así entra. Tú estás identificando tu problema, pero no te quieres salir del problema porque estás utilizando todos los elementos que te mantienen dentro de ¿qué? Yo tengo un problema de carácter y estoy tomando este curso. Me está yendo bien. Le digo: papá, vas a tener que tomar 40 cursos, pero hasta que tú no decidas apartarte de ese problema, de tu carácter, tú seguirás tomando cursos y buscando elementos, porque el problema no está en el curso, ni en las herramientas, ni en los instrumentos. El problema está en ti, que no quieres dejar por completo una condición que la Biblia la denomina el que los abandona. Dice que alcanzará la gracia o la misericordia de ¿quién? De Dios. Dios es maravilloso, pero por esa razón las personas son ariscas a escuchar el comando de Dios, porque Dios es definido. Dios muestra las cosas así de manera directa, es por nuestro beneficio. Ahora, colóquese usted en la posición de Dios.
Dígame, ¿quién tiene el beneficio? ¿Lo tiene Dios? No. ¿Quién lo tiene? Nosotros. Si usted se casa, lo que usted más espera es que la persona sea fiel ¿con quién? Con usted. Porque el beneficio es ¿para quién? Para ambos. De manera que el beneficio no es ¿para quién? Es para Dios, es para nosotros. Si Dios le dice, por favor, vigila tu corazón cardíaco que no se vuelva insuficiente, ¿para quién es el beneficio? Para nosotros. Si Dios le dice, mira, esto te puede dar cáncer, no lo comas, ¿para quién es el beneficio? Para nosotros. Si Dios nos dice, cuida, no uses alcohol, ¿para quién es el beneficio? Para nosotros. Ahora, si usted y yo somos firmes en que no nos dé insuficiencia cardíaca, ni hepatitis, ni nos dé pancreatitis, y usted conoce eso, y usted me dice, no, yo no bebo alcohol, pero yo de vez en cuando, los días de los enamorados, diciembre, Nochebuena, carnaval, comienzo de año, spring break. Día de la madre. Le Día de la pregunto, madre, día del padre, día de la raza. ¿usted lo está abandonando? No. No. Pero ahí viene entonces el aspecto que es una burla a Dios y que se origina en estos centros religiosos. Dice, no te preocupes, que por gracia soy salvo. Pídele perdón a Dios. Ajá. Y pasamos 50 años. Entonces, numeración que ha hecho la doctora, ¿cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios? Si el año tiene 52 fiestas y las 52 fiestas las multiplicamos por 50, ¿usted no cree que Dios no tiene un límite para llevar a cabo esos procesos donde deben ser firmes? Y así vamos a establecerlo con todos los inconvenientes. Dios es fiel y justo, ¿verdad? Y dice el verso bíblico, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en ¿cómo? En el mal. Mire, ya vamos viendo cuál es la diferencia de Dios y de quienes nos llamamos cristianos y la razón por la cual se desvirtúa un mensaje. Ahora viene algo muy importante, porque en este tipo de importancia nosotros necesitamos saber claramente quién es el que perdona nuestros pecados y a quién debemos confesar nuestros pecados. Porque allí viene un problema. La pregunta es, bueno, yo todos los domingos voy a la iglesia y me arrodillo y detrás de mí hay alguien que me escucha y yo le digo cuáles son mis pecados. El problema es que quien perdona los pecados debe tener unas características muy específicas. Vamos a leerla. Miren, vamos a ir un ratito allí al libro de Primera de Juan, el capítulo... A ver, vamos primero a leer el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Vamos a ver si yo lo tengo por aquí. A ver, déjenme ver si yo estoy en lo correcto. Primera de Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Eso. Capítulo 2. El capítulo 2, el verso 5, Primera de Timoteo, ¿verdad? Así que este se lo vamos a dar un ratito a Ana. ¿Nos pueden ayudar a leer, Ana? ¿Qué le parece, Anita? Digo, no, Ana, no, María. María, sí, ¿eh? Primero del capítulo 2, del verso 5. Porque no hay más que un Dios, y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Jesucristo. Así es. Miren, en las Sagradas Escrituras hay varias posiciones. Tenemos pastores, tenemos sacerdotes, tenemos obispos, a ver, ayúdame, tenemos profetas, ¿verdad? Y estas personas en las Sagradas Escrituras ejecutaron una función. Pero estas personas, ninguno de ellos
se le dio licencia para perdonar ¿qué? Pecados. El problema es que por tener ese concepto de la autoría, del poder y de la supremacía, de tener el control de las masas, nosotros los seres humanos nos hemos ubicado en una responsabilidad que no nos pertenece. Porque cuando usted viene hacia mí y yo le digo, me repite el nombre otra vez, mi cielo. María. María, te perdono tus pecados. ¿Cómo usted se siente? Ay, qué bueno, Aliviado. doctor. Tan bueno que es el doctor Gabaldón. Mira, me perdonó. Hasta me perdonó los pecados. Y me dio aspirina también en el Alapril, de paso, para la presión. Y usted se va contenta con quién? Con el doctor Gabaldón. Y le pregunto, ¿y dónde quedó Dios? Le pregunto, ¿no reemplacé yo a Dios allí? Sí. ¿Se da cuenta? Porque yo no puedo darle perdón porque yo tengo las mismas tendencias que usted y a lo mejor peor. ¿Me entiende? Recuerda otra vez el nombre del cierto. El nombre. Margot. Margot dice, doctor, mire, yo tengo esto y esto y esto y esto y esto. Yo digo, pues Margot, no te preocupes. Mira, vamos a hacer una cosita. Píntame aquí, reza tal cosa. Y después que hagas eso, tú estás perdonada. Te pregunto, ¿eso hizo que tuvieras una relación con Dios? No. Que profundizaras en analizar realmente el porqué de las cosas. Porque cuando Dios te dice, no uses cigarrillo, no es por el cigarrillo, es que Él te lo explica. Puede pasar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces, Él claramente te muestra cuál es la apreciación de los elementos. Yo quiero que leamos en otra versión. Y esta versión se la voy a pedir por aquí. ¿Puede ayudarme a leer en su versión? El mismo versículo. Sí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Muy bien, vamos a entenderlo por aquí. ¿Hay un solo qué? Dios. ¿Hay 20 dioses? No. ¿Como los griegos? No. Ahora, ¿cuántos mediadores hay? Uno solo. Mire, esto se lo voy a decir con todo respeto, con todo cariño, por favor. No quiero que ustedes piensen mal. Estoy solamente creando la paráfrasis para que veamos lo que dice la Biblia. Le pregunto, ¿Dios establece los seres humanos como mediadores entre nuestros pecados y Él? No. Ahora, aquí viene. Cuando nosotros vamos el domingo a la iglesia y entre nosotros funge como mediador un sacerdote, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿eso es correcto? No. Si es de ese libro que Dios nos dejó a nosotros para nosotros distinguir entre lo bueno o lo malo, ¿qué es lo correcto? ¿Seguir lo que hace un patrón externo o lo que recomienda las Sagradas Escrituras? Lo recomienda las Sagradas Escrituras. Cuando termina la Semana Santa, que se lleva a cabo allí en la Basílica de San Pedro, allí en el Vaticano, una procesión para que el Santo Padre intervenga y entre nosotros haga una intercesión entre nosotros y el hombre. ¿Es eso correcto? No. Le pregunto, ¿el Santo Padre tiene también los mismos problemas de carácter que Gabaldón? Sí. Claro. Y peores. Y algunos efectos más que no sabemos. Sí, porque a lo mejor le gusta el drinking. Y nada, sí. Verá, vuelvo a decirle, yo no quiero que hablemos mal de las personas, solamente queremos que relacionemos las cosas de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Mire, yo conozco sacerdotes que son personas que son un pan de Dios, gente firme, gente fiel. Por esa razón yo no quiero que esto se vuelva una discusión en contra de los seres humanos. Pero estamos analizando a la virtud de quién. Dice el verso que acabamos de leer, que es la palabra profética más segura a la que hacéis bien estar como atentos. Ahora, vamos a rectificar nuevamente. Dice, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y ¿quién? Y los hombres. Y es clasificado como hombre, pero dice quién es quién. Jesucristo. Ahora Jesucristo nos coloca también una ayuda en ese proceso de la mediación. Dice, y os dejaré un consolador. ¿Quién también es? El Espíritu. Pero no dice, y os dejaré a Gabaldón. No. ¿Verdad que no?
y os dejaré a la hermana Obeida, y os dejaré a Beto. Todas son muy buenas personas, pero Dios dice que deja a un solo mediador que se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres, dice el verso bíblico, que no hay justo ni siquiera ¿quién? Uno. Y quien debe perdonar mis pecados es uno que no tenga pecados. Yo no puedo perdonar pecados cuando yo soy portador de ¿quién? De pecados. A ver, que también vas a hacer preguntas. Doctora, a mí, bueno, siempre todo esto me surgen muchas preguntas. Sí. Porque he estado escuchando todo lo que usted dice y me surge en su concepto, pues en el concepto de casi todas las religiones, siempre se dirigen a Dios como que está. ¿Dónde está Dios? Sí. Padre nuestro que estás en los Sí. cielos. De acuerdo a las Sagradas Escrituras y a la oración que Cristo Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad? En el monte, en la expresión de la oración, vamos nosotros a conseguirlo. ¿Está de acuerdo que lo identifiquemos? Nos vamos a retirar un ratito, pero vamos a contestar la pregunta. ¿Está bien? Mire, vamos a buscar allí, inmediatamente le voy a decir el verso bíblico. Doctor, pero es que yo quiero escuchar el concepto suyo. Ajá, sí. El de la Biblia está claro, Ok. pero el de muchos de las personas que hablan de las religiones ponen al ser humano, a Dios, como si está separado. Sí, hermano. ¿Está separado? Mire, ¿O Dios vive en cada uno de nosotros y por eso o la humanidad no ha sabido reconocer que está ese Dios en nosotros y por eso hacemos todo lo que usted está explicando ahí? Sí. No obramos bien, confiamos más en otro ser humano, como ir a confesarnos y todo eso. Liliana, voy a responderte de manera directa, y te prometo luego hacer el nexo, porque me estás haciendo una pregunta que tiene una respuesta directa y sí hay un nexo. Y la respuesta bíblica es que Dios vive en los cielos y que Cristo Jesús en este momento vive en el cielo preparando una ciudad y un lugar de paz para cuando este pueblo, esta ciudad, esta humanidad sea eliminado del pecado y esa persona, nosotros podamos vivir con Él en paz para siempre. El Espíritu Santo está en este lugar, en todos lugares, omnipresente, redarguyendo nuestros corazones para que nosotros liberemos el problema del pecado. Porque nosotros tenemos un problema. Y el problema es que nosotros necesitamos eliminar y erradicar ese pecado que hay en cada uno de los seres humanos. Esa erradicación nos hace que nosotros por el momento vivamos en un mundo de pecado y Dios en un mundo de santidad, preparando un lugar para que cuando nosotros, a través de la confesión y del arrepentimiento, seamos firmes con nuestro Dios, Dios nos dice: Cristo Jesús, tú fuiste el ejemplo del pecado en nuestro equipo y tú vas entonces ahora a mediar por él, por Abner Gabaldón, por Liliana, y cuando tú medies, tú me vas a narrar a mí la realidad porque yo debo absolverlo de los pecados, y Jesús va a decir: sí, oh Dios, yo que estuve en la tierra viviendo, yo supe lo que es realmente trabajar con el asunto del IRS. Y yo quiero que tú veas a Gabaldón, que todas las veces que llegan los meses ¿qué es? ¿En marzo? ¿En abril? En abril, él tiene una componente grande donde tiene 4 vías para tratar de que él no pague el IRS. Estamos hablando de cosas concretas. Y entonces, dice Jesús, mira, Gabaldón tuvo controversia, pero él terminó pagando el IRS. Y él en su corazón está tratando claramente de luchar fuertemente para él estar seguro de que a pesar de que vive en un mundo de pecado, le está dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Padre, Gabaldón está luchando en eso y yo sé que es fuerte porque de ahí depende la salud económica de su hija, de su esposa, de su mamá, de su trabajo.
Y yo sé que está pasando porque estaba viendo un mundo de debilidad difícil. Él está colocando ante ti lo que tiene. Perdónalo, Padre. Entonces, Él intercede por mí. Pero para interceder, Dios debe perdonarme desde un sitial de santidad. Ahora bien, yo, dentro de mí, puedo permitir que el Espíritu Santo haga una función de cambio en mí. Y puedo caminar como Jesús, porque el Espíritu Santo me está enseñando cómo caminar como Jesús. Puedo hablar como Jesús. Puedo ir arreglando mi vida como Jesús. Y yo puedo permitir que al imitar a Jesús, la bondad de la virtud de salvación vive en mí. Pero esa decisión yo debo tomarla yo, por mí mismo. Aceptando a Jesús como mi Salvador personal, pero Jesús no vive en mí de manera de actuar por mí. Yo soy quien debo actuar para yo arreglar el proceso. De manera que la virtud del principio, Él me lo da para que yo siga un parámetro correcto sin fallas. Pero no vive Dios en términos de posar su santidad en mi pecaminosidad. Solamente Él me da la oportunidad para que yo vea el parámetro y yo pueda entonces arrepentirme. Y Él, de acuerdo al parámetro, me dice, Gabalón, así es correctamente, vas bien. Esa es la vía que debes tomar. Finalmente, al final de mi vida, ese Jesús que intercedió por mí, Dios que me perdonó, ¿verdad? O esa celestialidad que me perdona, me va a permitir vivir arreglando este problema del pecado, vida eterna. De manera que Dios vive en el cielo. Jesús, de acuerdo a su especificación, se fue al cielo a preparar un lugar, una función para este plan maestro que se llama el plan de la salvación. Y el Espíritu Santo trabaja en mí para que yo pueda tomar decisiones correctas. Pero en mí no vive físicamente, en mí no mora el bien. Por esa razón, en mí no puede vivir Dios porque Dios es santo. ¿Me entiende, no? Pero yo puedo hacer que la virtud de Dios pueda dirigir mi vida para que yo pueda dirigirla de manera correcta, para que finalmente yo ahora viva en santidad en términos geográficos, ¿verdad? Pero mientras que yo quiero ir a esa geografía, yo estoy dirigiendo que mi vida diariamente se mantenga en una vida donde exista una posición completa de santificación, donde lo que yo no pueda alcanzar, Él por misericordia o por gracia, me la va a permitir tomar para colocarme en un sitial de santidad. Entonces, si me preguntas de manera directa, Liliana, ¿Dios vive en mí? No, Dios no vive en mí. ¿Cristo Jesús vive en mí? No, Cristo Jesús no vive en mí, porque este es un cuerpo pecaminoso. Estos son pensamientos pecaminosos que están propendiendo al bien, pero pueden pensar mal. O sea que el ser humano no tiene divinidad. El ser humano tendrá divinidad y tuvo divinidad, pero en este momento, de donde estamos en este momento, lucha por la divinidad. No tenemos divinidad, tenemos un problema que resolver en pecado, donde es el ambiente y el territorio donde vivimos. El salmista David dice, en pecado me procreó mi madre y en pecado he sido formado. O sea, en este momento nosotros no tenemos divinidad, perseguimos la divinidad. Pero vamos a ser salvos por la divinidad o por... Vamos a ser salvos porque la divinidad nos dará misericordia y dirá, Liliana, ¿verdad? Fíjese usted, misericordia, el sinónimo que usa la Biblia se llama gracia, pero es una misericordia, donde a veces mira, Liliana, usted ha luchado, ha hecho aquí, ha hecho allá, déjame, ahora yo te voy a dar por gracia y te voy a dar hacia mí para tenerte en un lugar por gracias a tu esfuerzo que lograste en luchar por tu perfección, y yo te voy a dar ahora el alón, la oportunidad de ayuda, esa misericordia o gracia, finalmente entonces nos las dará Dios. Pero es porque ha logrado la divinidad. Porque hemos logrado la perfección humana. Aceptado a Cristo Jesús. Sí, hemos logrado la perfección humana. Sí. Digo, esa se llama la justificación y la santificación.
eso la otorgará finalmente Dios y Dios nos dará la divinidad al nosotros poder lograr esos elementos. Sí, pero en el momento, Cristo Jesús no vive dentro de este cuerpo pecaminoso, ni Dios. Somos nosotros los que debemos luchar personalmente bajo los parámetros de Él para lograr esa perfección. Si es una lucha realmente que nos toca a nosotros como personas. Estamos pasando por un proceso de prueba, es una prueba realmente. ¿Consuelo? Ella tiene una... Y después voy yo. No, que yo había leído en un momento en la Biblia que decía que el Espíritu Santo moraba en Jesús cuando estaba en la tierra. Y que ese mismo Espíritu Santo que a él lo levantó entre los muertos, el mismo Espíritu de Dios nos levantará a nosotros en el momento en que Dios nos arrebata. Entonces, sí, que Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes ayudando al ser humano a que tomemos determinaciones correctas, ¿verdad? Lo que quiero dejar claro es que el Espíritu Santo, que es la herramienta que Dios usa, está en todas partes para que nosotros imitemos a Jesús, que fue la experiencia humana que tuvo la divinidad, y para que recibamos el perdón de Dios de nuestros pecados. Finalmente, pero el Espíritu Santo tampoco habita en el humano. El ser humano está, el Espíritu Santo está muy cerca del ser humano y dirige al ser humano. Sí. No habita en el ser humano. Hay unos versos bíblicos que puedan dar ese enunciado, pero eso es una manera de ilustración. Por ejemplo, el verso bíblico dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso pudiera darnos a nosotros la noción de que en nosotros internamente vive Cristo. Pero la realidad es que el verso bíblico dice con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Es como queriendo decir, yo estoy tan cercano a Cristo que yo hago exactamente lo que Él me dice. Y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Pero justamente... Y lo que vivo en la carne, la segunda parte, lo vivo en la fe. Y ahí están las claves de la fe de aquel que me amó y se dio a sí mismo. Así que y yo entiendo desde el punto de vista que viene Liliana, ¿verdad? El ser humano, al 100% en todas las religiones, incluso las cristianas, han querido hacerse un Dios. ¿Por qué? Porque tenemos capacidades, ¿verdad? Habilidades, más cuando somos jóvenes, ¿verdad? Brillantes, y hermosura física, y hermosura mental y psicológica, y todo tipo de virtudes, vamos a decir. Entonces, y algunas religiones más que otras han querido endiosar al ser humano. Y es verdad, tenemos capacidades, pero se nos acaba el hálito de vida, ¿verdad? Y dejamos de ser. Solo dependemos de un ser divino fuera de nosotros para que haya vida. Entonces nos movemos, existimos, somos o dejamos de ser por ese poder divino que es todavía un misterio, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nos quita el hálito de vida y dejamos de ser? Dios sopla en nosotros y viene una criatura. Hay misterios en todo esto, que no todo lo podemos explicar ni con la Biblia ni con nuestra intelectualidad, por más brillantes que seamos. Pero sí es real que en nosotros no hay poder divino. El poder divino solo lo imparte Dios cuando nosotros lo queremos. Porque ¿cómo lo queremos? Bajo la humildad. Yo creo que todas las religiones, casi todas las religiones del mundo enseñan la humildad. ¿Verdad que sí? Enseñan el sacrificio. Y qué difícil es ese aspecto de ser humilde, de ser sacrificado. Y la religión cristiana no es la excepción. Hay mucha humildad que hay que aprender, que no la aprendemos necesariamente de nosotros. La aprendemos a través de Cristo Jesús, a través de Dios que se dio como hombre y vino a esta tierra y se entregó como un bebé y sufrió todo lo que sufrió y fue sacrificado para darnos la redención. Cuando él decía, Juan 14, a todos atraería a mí mismo, ¿verdad? Él prepara mansiones y también dice, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraería. O sea, llegar el momento que nuestra fe, nuestra creencia en Dios, a través de Cristo Jesús, es algo mágico, divino, sí, virtual. Pero en el momento que quitamos la vista de
de ese Dios virtuoso y maravilloso, tenemos la tendencia a caer. ¿En qué? En celos, envidia, en rencor, orgullo, vanidad. Porque no sabemos reconocer. Sí, entonces, humanamente solo producimos pecado. ¿Qué es pecado? Exactamente eso. Celos, orgullo, maldad, altivez. Ustedes, ¿verdad? Ayúdenme a definirlo, porque es lo que nosotros producimos humanamente. Como dice el apóstol Pablo, yo solo sé que en mí no mora el bien, no mora. Solo viene a nosotros el bien cuando nosotros decidimos caminar. La Biblia habla mucho de cruz, ¿verdad? Y sacrificio. Es una vez que solo hay que experimentarla para poder. Nadie puede caminar en los zapatos de otro para esa santidad. Cada quien la experimenta muy únicamente. Adelante. Yo digo que, bueno, mucha gente dice Cristo vive en mí, no está mal decirlo, pero sabiendo de que la divinidad de Dios no vive dentro de ti. Pero si nosotros caminamos como Jesús nos indica, o Dios nos indica a través de la Biblia, y lo hacemos como un estilo de vida, podemos decir, oye, yo vivo y respiro siguiendo lo que a mí me va a llevar a la salvación. Ese es mi estilo de vida y por eso Cristo está en mí. No porque Él habite realmente, sino porque yo decidí que yo voy a seguir ese camino. Que me va a llevar a dónde, a la salvación. Y a la perfección. Y después de la perfección, Dios nos dará entonces lo que nos falta. Y ahora la gracia, ¿verdad? O su misericordia. A ver. Hay una característica de Dios, que es que Él es todopoderoso, omnisciente. Conoce el fin desde el principio como el alfa y omega. Registrado en Apocalipsis 1:8 y Hebreos 14:13. Más allá de la condición humana, pero conocido a través de su autorrevelación. O sea, Dios es omnisciente. Hay cosas que no podemos entender, ¿verdad? Pero sí Dios conoce todas las cosas. Yo voy a aprovechar el momento para inculcar algo, Liliana, y allí pues, yo creo que la pregunta nos lleva a esa dinámica. Miren, bien. Satanás ha sido muy experto en crear apariencias que tienen esperanza más cercana a nosotros. Nosotros los seres humanos psicológicamente creemos en lo que vemos. Miren, mi mamá esta semana ha tenido problemas con los ojitos. Y lo más cercano a mi oftalmología es la doctora. ¿Me entiendes? Yo rapidito fui a leer, pero no me satisfizo. Primero porque era largo, segundo porque no lo estaba entendiendo, tercero porque no es mi especialidad, y lo más cercano a mí es la doctora. Yo le dije, mami, Consuelo, por favor, llame a la doctora y pregúntele, porque no estoy... Y ellos llamaron, y yo me sentí como más tranquilo, ¿verdad? Porque la tengo como cerca, la tengo tangible. Me dice, doctor, ya hablé con su ama. Y yo dije, el problema que nosotros tenemos en esa separación del pecado, ¿verdad? Es que sentimos a Dios muy lejos. Y Satanás se ha aprovechado de esa imagen para él tener control en esa brecha entre Dios y nosotros. Él ha creado un sistema de ganancia humana que es muy peligroso. Se llama el humanismo. Y el humanismo es la filosofía que me enseña a mí que nosotros como hombres tenemos virtud de poder. Y eso hace que yo cree estructuras muy cercanas, que yo pueda tener tangibilidad y creer en ellas en un proceso intermedio entre el hombre y ¿quién? Y Dios. Y eso que es intermedio, yo tengo la tendencia de creerlo porque lo puedo tocar, lo puedo palpar, lo puedo sentir, lo puedo oler. Y Satanás sabe que tan pronto él me atrapa a mí creyendo en este elemento, él va a reemplazar a Dios y yo voy a tener más sentido de confiar en esta etapa. Por ejemplo, mire,
Déjenme colocar algunos ejemplos sencillos. El humanismo enseña de que el hombre tiene poder, ¿verdad? Y desde que lo empezamos a estudiar, los humanistas me dicen, en ti hay poder mental. Todo lo que tu mente piensa, eso lo va a lograr. Y me da unos ejercicios. Colócate tu dedo aquí y vas a igualar tus respiraciones con tu latido cardíaco. Y al igualarlo vas a sentir que en ti se incrementa un poder tan grande. Y ya nosotros entonces, entre el pecado, la estrategia humanista, ¿reemplazamos a quién? Reemplazamos a Dios. Y yo me pongo a practicarlo. Tengo miedo, necesito tiempo. Y se me va el miedo. Y yo digo, uy. Sí, pero le agradezco mucho la observación y bueno, yo estoy aquí para aprender y agradezco mucho todo lo que hace. Así que ya me dejo que yo les agradezco mucho. Gracias. Entonces, ese elemento me hace reemplazar a Dios de manera inconsciente. Por ejemplo, yo siento que cuando el humanismo me enseña, el humanismo me dice, Gabaldón, tu mente tiene la capacidad completa para tú poder controlar y puedes abrir hasta la puerta si tú quieres. Y yo me pongo aquí, controlar, abrir la puerta, abrir la puerta, abrir la puerta, abrir la puerta. Y me meto al karate y me dice, si tú te concentras, puedes partir esos 5 bloques de una vez. Y hacemos, ¿verdad? Y nos enseña teorías humanistas a creer en el yin y el yang, a creer en el masta y en el aura. Y la mayoría de tendencias religiosas, budistas, musulmanes, hindúes, tienen un concepto donde colocan virtud en quién, en el ser humano, O en lo creado. o en lo creado. Sí, lo panteístas. Aquellos que creen en la naturaleza, que la naturaleza todo lo puede, se llaman panteístas, donde el poder ya no radica en quién, en Dios, sino en la creación de quién, de Dios. La madre tierra, la madre naturaleza. Y Satanás logra, porque entre la separación entre Dios, entre el hombre y Dios, coloca un intermedio donde yo puedo sentir que tengo un elemento de poder. Mire, yo me pongo aquí y de repente Satanás hace que se abra la puerta. Yo digo, hay poder en mí, tengo virtud, tenía razón. Y de repente yo voy y le doy, y ¡zacatán! Rompo los 5 bloques y digo, wow, Gabaldón. Tú dentro tienes Iron Man, tú no lo sabías. Y ahora yo no creo en quién, en Dios, sino que creo en algo intermedio que se llama humanismo. Y cuando yo creo en el humanismo, puedo tener gratificaciones porque el enemigo también es poderoso. Y esas gratificaciones entonces hace que yo elimine mi vista en quién, en Cristo Jesús. Entonces, por esa razón, la Sagrada Escritura es muy definida. La pregunta que Liliana hizo es una pregunta muy importante porque es una pregunta donde radica muchas veces la desviación milimétrica de lo que realmente es el poder de Dios, la salvación. Así que, apreciados hermanos, yo quiero leer un verso más y allí nosotros vamos a ubicarnos en la parte final de este elemento y vamos a leer por lo menos el libro de Isaías, el capítulo 55, el verso 7. Isaías 55, el verso 7. Ajá. Isaías, ok. Y yo lo voy a leer para que finalice, para leerlo. Isaías 55, el verso 7. Dice el verso bíblico: deje el impío su ¿qué? Su camino. Su camino. Y el hombre inicuo sus ¿qué? Sus pensamientos. Adelante, Gonzalo. Y venga la botella fácil, por favor.
Gracias. No me dejan salir. Está bien. Entonces, 55 el verso 7. Deja el impío que su camino. y el hombre inico sus. Y vuélvase a quién? A Jehová. El cual tendrá de quién? De Y al Dios nuestro, el cual será limpio en. Perdona. Le pregunto, ¿el verso bíblico podría transformarlo de acuerdo a la discusión que estamos teniendo? Deje el impío su qué y el hombre inico suspensa y vuélvase al humanismo. ¿Verdad? Porque no sé que el humanismo es el que dice yo tengo virtud en mí, tengo poder en mi mente, la naturaleza tiene poder, yo puedo, es tanto el humanismo que por lo menos las personas dicen yo puedo transfigurar de mí a otra persona, ¿verdad? Y la mayoría de ritos locales está basado en esa virtud. Y mire, apreciados hermanos, yo sé que yo estoy entrando en una área muy fina, pero necesitamos evaluarla. Dios le permitió a los discípulos hacer milagros. Pero en nuestra contemporaneidad, las religiones están basadas en milagros. Y vamos a ir en una vía muy fina. Pero ¿sabe una cosa? El milagro real, ¿quién lo hace? Jehová. El problema es que cuando yo hago milagros, me convierto en ese intermediario que ya aprendimos que no hay intermediario. ¿Quién es el único intermediario? Cristo Jesús. ¿Entiende? Y cuando la mayoría de nosotros los cristianos vamos, queremos sentir poder ¿en quién? En nosotros. Y mire, el poder de Dios existe y los milagros sí existen. Pero Dios no hace milagro si realmente no tiene que ver un proceso de salvación. Porque Dios no hace milagros nada más. Mire, la mayoría de los milagros que nosotros queremos que ocurran son elementos inmediatos. Lo más importante de Dios se llama la salvación. Y decimos, Dios, yo quiero que tú me cures. Para Dios la salud es importante, pero Dios es científico. Dios no va a violar la ciencia para Él reemplazar la ciencia. Él va a provocar un proceso de milagro para que yo arregle mi vida en términos de lo que es la salvación. El problema es que yo quiero siempre conocer a Dios por poder y por milagro para que solucione mis ¿qué? Mis problemas. Pero mis problemas muchas veces no están basadas en la salvación, sino en un arreglo muy personal entre yo y yo. El problema es que la mayoría de los elementos de aspectos religiosos están basados en lo que es el aspecto del milagrismo, del poder inmediato de las cosas. Y no sentimos a Dios como un ente salvífico, sino como un ente de gratificación inmediata para colocar milagros a cada momento. Pero, hermano, va a sonar muy feo lo que voy a decir. Cuando una persona ha fumado toda la vida y lo ha sabido, estadísticamente hablando, ¿de qué es lo que posiblemente podría morir? De las consecuencias de la cosas. ¿Qué enfermedad? A ver, de cáncer. ¿De dónde? Enfisema. Le pregunto, en este cuerpo que creó Dios, si le proveemos el alquitrán que produce ese cáncer, y lo sabemos, y lo sabemos, y lo sabemos, ese alquitrán, si nosotros no sabemos que va a dañar la célula, científicamente, ¿es lógico que dañe esa célula si nosotros lo usamos indiscriminadamente? Claro. Le pregunto, si Dios cura esa enfermedad, ¿estaría yendo en contra de su propia ciencia? Claro. Porque Él creó la célula para que esa célula, si es un intercambio de gases, esa célula tiene una protección y esa protección va a dañarse con los químicos que yo sé que la dañan. Cuando yo al final de mi día le digo, Dios, he fumado por 30 años, yo quiero que hagas un milagro en mí. ¿Cómo usted entiende eso? Yo no puedo colocarme en posición de Dios, por supuesto, ¿verdad? Yo tengo que ser sumamente cuidadoso.
Pero yo tengo que decirle claramente que esa persona tiene tiempo o tuvo tiempo en su vida para arrepentirse de qué? De su error. Esto es difícil para el ser humano aceptarlo. Y prefiero aceptar algo que parece sabroso o bueno, aunque bíblicamente no sea real. Puede darse el caso de que Dios haga un milagro, pero es para que esa persona llegue a un consenso con su vida. Porque el problema de Dios no es que la persona muera. El problema de Dios es que la persona muera y no pueda ostentar vida eterna. Ahora, si esa persona utiliza la parte final de su vida para arreglar su vida con Dios, entonces Dios puede ejecutar un milagro. Por esa razón, cuando nosotros oramos, lo que oramos de acuerdo a la santa y divina voluntad de ¿quién? De Dios. Yo quiero pedirle, yo le pedí, Padre Celestial, dale salud a mi papá. Es un hombre bueno. Dale salud. Pero Dios no puede ir en contra de su propia ciencia. Ahora, Él nos daría la esperanza para decirnos, Gabaldón, debemos arreglar nuestra vida para tener una vida eterna y de paz, basado en los criterios que yo te voy a dar para que tú puedas percibir claramente lo que es una salvación, porque tú tienes que arreglar el problema del pecado, y ese arreglo del pecado va a estar basado en la realidad de la aceptación que tú vayas a hacer. Amados hermanos, yo no quiero que confundamos lo que es el poder de Dios, pero es importante que nosotros entendamos que tampoco podemos utilizar elementos milagreros para que reemplace el poder de Dios. ¿Puede decir algo? Sí, también tenemos que ver que desde el principio, y quizás de antes del Edén, ese ha sido el propósito de Satanás. Porque él le dijo a Adán y a Eva, mira, van a ser dioses. ¿Ves? So que ese siempre ha sido ese punto que del dionismo, es que Satanás, por ahí es que entra Satanás. Creando unas alternativas que reemplacen el verdadero poder de Dios. En otras palabras, el poder de Dios no es tan importante, vamos a hablar de dar vida o muerte, de darnos vida. Donde Dios quiere realmente ser franco en darnos salvación eterna. Amén. Ese sí es el poder de Dios. Ahora, mire, ¿por qué razón yo tocamos el elemento? Porque es importante que nosotros nunca reemplacemos a Dios en su función. En la tierra nosotros, con ese interés de tener cercano un elemento rescatador, podemos tener ídolos humanos. Por esa razón, usted dice, yo quiero ir a esa iglesia porque allí va a predicar el profeta tal. Y usted va allí y usted tiene una petición muy personal, porque usted entiende que ese profeta le va a hacer el milagro. Así lo dice la persona. Yo quiero ir a la divina pastora, porque yo voy a pagar esta penitencia para que la divina pastora me conteste esta petición. ¿Estamos colocando un poder en Dios o en algo que no es Dios? En algo que no es Dios. ¿Por qué vamos a orar a la divina pastora cuando podemos orarle a Dios directamente? Ahora, Dios sí puede hacer un milagro, pero nosotros los seres humanos hemos tenido la osadía de reemplazar lo que le confiere a Dios. Yo voy a leer rapidito. Voy a leer en 1 de Timoteo, el capítulo 3. Y lo vamos a leer en algunas otras ocasiones, ¿verdad? Pero aquí dice, 1 de Timoteo, cuáles son las características. Y yo quiero que usted las escuche bien, porque nosotros tenemos que saber si esa persona en quien yo voy a depositar una fe, que no debería ser en ningún hombre, nuestra fe tiene que ser depositada en ¿quién? En Dios. Pero la Biblia dice cuáles son las características que tienen estas personas que dicen trabajar para el Señor. Contemporáneamente podemos llamar reverendo,
que yo no me gusta esa palabra, porque para mí reverendo, ¿quién es? Es Dios. Cuando un ser humano dice que yo soy un reverendo, tengo demasiada controversia con esa expresión. Pero igual, también existen profetas, obispos, sacerdotes, eso escuchamos en la periferia. Ahora, vamos a llevar la Sagrada Escritura y vamos a ver sus acciones y vamos a ver si se parecen a esto. Voy a leer. Palabra fiel, capítulo 3. Si alguno anhela obispado, ¿verdad? Todas estas funciones que acabamos de mencionar, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Así que en esas personas tenemos que ver un carácter como irreprensible. Esa es la primera característica. ¿Ok? Imagínense a todos. Y yo voy a ser aún más incisivo. Imagínense a Jorge Rasky, a Gigi Ávila. Vamos a hablar de los contemporáneos que están vivos. En estos días hubo una balacera en la iglesia de Olstein, ¿verdad? Joel Osteen. Ajá, en Houston. Vamos a imaginarnos otro predicador que sea famoso en este momento. Hay uno que se llama Dante Heller. Vamos a ver esto, porque la Biblia es sumamente clara. Y lo que yo quiero establecer es, o miramos al hombre o al humanismo, o dependemos de quién, de Dios. Lo primero que dice ahí es que debe ser como irreprensible. No hay negociación. Irreprensible. No es que yo cometa un error, pido perdón. Es irreprensible. Sigue diciendo que el obispo sea marido de ¿qué? De una sola mujer. Yo he visto elementos donde el pastor termina casándose con la secretaria de la iglesia. Dice porque Dios me lo reveló. Y tengo que entonces, ya a mi esposa que se vaya ahí, Dios me lo reveló. Hermano, vamos a ser cuidadosos. Es que la Biblia es muy clara. Por esa razón, es muy difícil que muchas personas se ostenten poder de origen divino, que le pertenece a quién? A Dios. Ese profeta me profetizó. ¿Está ejecutando una función que le pertenece a quién? A Dios. Le estoy ejecutando a un hombre que realmente es pecador, ¿verdad? Ahora, veamos aquí lo que sigue diciendo. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador. ¿Apto para qué? Para enseñar. No tenemos tiempo para ir sobre cada una de ellas, pero cada vez si lo analizaremos, cada una de esas características excluiría de manera exponencial a aquellos que nos llamamos poderosos o milagrosos. ¿No dado a qué? Al vino. Al vino, es claro. Yo no sé cómo en estos días escuché un pastor allí, judío, él. Claro, allí. ¿No como? Pendenciero. ¿No qué? ¿No codicioso de qué? De ganancia. Y amante de dinero. Del dinero. Hermano, mire, yo le digo la verdad, yo creo igual que mi hermanito, yo creo igual que mi hermano Gonzalo. Yo sé que aspirar a multiplicar los dones es importante. Y es un comando de Dios, que no nos quedamos con la conformidad. Ese no, ¿verdad? Ahora, una cosa es multiplicar los elementos, pero el hombre que trabaja para Dios no es el mismo que tiene otras labores. Porque es que se trabaja para Dios, está ostentando una posición que tiene que ser muy parecida a lo que es el aspecto de la abnegación, de la bondad. Mire, yo quiero que veamos esto un ratito. Podemos, o te lo envío allí este Beto, ¿verdad? Yo quiero que nosotros veamos una característica y vamos a colocar ejemplos para que nosotros veamos algunos elementos. Yo sé que es un elemento que puede traer controversia, pero estamos hablando de posiciones donde las Sagradas Escrituras establece una posición bien definida, ¿verdad? Mire, vamos por aquí, esto me va a ayudar a mostrar esto que tengo por aquí, y vamos a ver si puedo llegar, que en el momento que quiero mostrar las cosas
se me pierden. Cuando yo los tengo allí, se ve muy bueno, pero aquí cuando las voy a mostrar las cosas, se me pierden. Y aquí yo creo que estoy llegando. Vamos a ver por aquí. Y yo sé que esto puede traer un poquito de controversia, pero vamos a analizarlo, porque es que realmente a veces ostentamos tomar algunas posiciones que son humanas y le damos características divinas para mantener a un pueblo totalmente controlado. Y uno tiene que preguntarse, ¿realmente esto es de Dios? El que le voy a mostrar aquí es un predicador, todos los tenemos. Pero mire, yo tengo que decidir algo. Si yo soy una persona que predico para Dios, mi vida tiene que parecerse a la de Cristo Jesús. ¿Entiendes? Ahora, si yo trabajo en otras funciones, puede ser que tenga un poquito, esto es incorrecto lo que estoy diciendo, ¿no? Pero puede ser que tenga un poquito de excusa. Es incorrecto lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero la verdad es que veamos el proceso de acuerdo a lo que estamos narrando. Miren, dice allí, este predicador se llama ¿cómo? Dante Heaven. Sin duda alguna, uno de los pastores más queridos por la comunidad cristiana. El pastor argentino ha presumido, él mismo en sus redes, que posee un jet privado para ver cuánto. 250 millones, un cuarto millón. Nada más y nada menos. No, a lo mejor no será mucho, yo no conozco nada de esas cosas, pero le pregunto, ¿cuántos mexicanitos que van a la iglesia de él que están pasando trabajo? ¿Cuántos venezolanos que han pasado la frontera de... No entiendo. Y dice más abajo que este es el carrito Toyota Tercel que tiene. Le pregunto, sobre todo. cuando ellos establecen su posición, entonces, yo no estoy en contra de multiplicar sus bienes, pero es que hay que leer la Biblia de acuerdo a la recomendación que él da cuando una persona dice, yo trabajo en el obispado, que es una función religiosa. La Sagrada Escritura es clara. Mire, yo creo que quedé en el verso número... En el 3. En el 3, no dado al vino, no pendenciero, no condiciones de ganancias como deshonesta. Yo no estoy diciendo que es una ganancia deshonesta. Pero miren, cuando el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, cuando llevaban a cabo su función era entregada al ministerio. Es que nosotros que queremos representar a Cristo, esas personas necesitan tener una posición, no quiero usar la palabra austera, pero quiero usar la palabra prudente. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las aves del cielo tienen nidos, más el Hijo del Hombre. Ajá, las zorras tienen sus cuevas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo de Dios o del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Doctor Grabaldón, esto no viene de la Biblia, pero se dice que lo dijo Gallo Julio César. Utilizó esta frase: la mujer del César no solo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo. Es cierto. En el caso de Dante Gebel, puede que sea muy honrado, pero también debería parecerlo. Mire, vuelvo a decirle, yo no estoy en contra de lo que es la multiplicación de nuestros bienes. Dios nos envía a no ser conformistas. Necesitamos multiplicar nuestros dones. ¿Cuál fue el versículo que hablamos hace unas semanas de los 5 talentos, los 3 talentos y el 1 talento? ¿Cuál era ese? Estaba en los evangelios. Es la parábola de los talentos, pero no me acuerdo cuál es. Así es, Dios no nos invita al conformismo. Pero también, si vamos a llevar función, tenemos que estar seguros que nuestra vida se parezca muy claramente a lo que nosotros profesamos ser. ¿Verdad? Ahora, voy a finalizar por aquí. Dice, si no amable, apacible. ¿No qué? No avaro. Mire, un jet de $250,000 no solamente es el precio. Si yo viajo de aquí a Texas, exacto, si yo viajo de aquí a Texas, eso puede costar como cuánto en gasolina. Hay mucho combustible que se gasta. Sí, se gastaron los $5,000 en gasolina de aquella. Y el parqueo.
Sí. Y el parqueo. En serio, yo trabajo con los Sí, claro. yo sé del aeropuerto. Ajá, ¿cómo se ve eso? Usted ve alguna copita, algo que va a ver, y déjeme decirle que usted ve el bobo que usted lo ve con el... Lucas 19. No, él gana mucho dinero, todos los pilotos lo respetan, porque si él tiene una queja con un piloto, le suspenden por meses. Oh, sí. Oh, sí, ese que usted ve bobo, ¿qué hace? Acá, y te dice, con los palitos anaranjados. Bobo parece, pero no es bobo. Pero no es. Pero usted sabe, mire todo lo que conlleva a mover ese yo le digo realmente, un viaje de aquí a allá, de aquí a Texas, debe gastar más o menos como $5,000 en combustible. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas personas pueden comer con $5,000 pero que no tienen necesidad? ¿A cuántas personas se le puede pagar su sueldo para que prediquen el evangelio? Ahora, yo puedo viajar de aquí a Texas con $300. Ahora, es un pasaje regular. ¿Por qué no puedo irme un pasaje regular? Doctor, creo que fue en Bangladesh, se creó un millonario bangladeshi, no recuerdo su nombre ahorita, él creó una cosa que se llama el Banco del Pueblo. Básicamente hacían grupos de personas conocidas entre sí que se hacían responsables por el préstamo de alguno de ellos. Si esa persona que tomaba el préstamo no pagaba, los otros, como le conocían y le avalaban, pagaban por él. Por consiguiente, todos hacían que esas personas pagaran. ¿A dónde voy con esto? Con $250,000 a pequeños grupos de esos se les puede ayudar a crear una empresa, chiquita o grande. Se multiplican los panes, guardando la diferencia con lo de los panes, ¿no? Y eso va a ayudar a que todas esas personas coman por sí mismos sin tener que regalarles dinero, sin tener que regalarles nada, porque les volviste independientes. $250,000 es mucha plata que puede ayudar a mucha gente y no dándole. No dando, sí. Por eso hablé de primero de los préstamos, porque las personas deben ser responsables. Y con ese Ferrari que debe andar por ahí como en 250 a 300,000, también se puede ayudar a mucha gente. Entonces... Pero no solo debe serlo, sino parecerlo. No es por criticar, pero Gonzalo tiene razón. La vecina de donde yo vivo, de atrás, ella dejó de ir a la iglesia porque el pastor o la secretaria del pastor le pidió los incontables o los pay stubs, los talones para saber lo que ganaban, porque ellos tenían que dar el 30% de lo que ganaban. ¿Le pidió la plata para que diera plata? Sí. Ese pastor, sí. Después, ¿qué pasa? A ver, para sacarle la cuenta y me debes tanto. Menos mal que se fue, porque... De manera que, vuelvo a decir, yo no quisiera que pero la verdad, apreciados hermanos, que hablando en este proceso, gracias a Dios que Lilian trajo esta preocupación, porque es importante. Cuando nosotros dependemos de Dios, los intermediarios podemos ser personas demasiado fallidas. Por esa razón, ese humanismo hay que eliminarlo, porque es una estrategia de Satanás, donde quiere nosotros sentir poderosos, pero esos poderosos nos pueden a nosotros crear imágenes locales, cuando nuestro contacto de salvación tiene que ser directamente con ¿quién? Con Dios. Hay buenas personas, claro que sí. Personas muy consagradas a Dios. Hay personas muy fieles a Dios. Y tampoco tengo interés de eliminar a estas personas que predican a diario un mensaje completamente firme y real. Pero lo que quiero es crear una alerta para que nosotros podamos claramente observar cuáles son las características de estos que pueden volverse intermediarios. A veces el problema ni siquiera es él. A veces el problema somos nosotros, que sentimos la necesidad de creer en algo tangible cuando sabemos que Dios es el realmente poderoso. Permítame terminar de leer el verso bíblico, ¿verdad? Sigue diciendo, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en ¿qué? En sujeción con toda ¿qué? Honestidad. Mire, yo le voy a decir una cosa. Mi papá fue pastor y mi madre fue pastor y vivían en la calle día y noche. Yo me sentía desgraciado en decirle que yo soy malo porque soy hijo de pastor. ¿Tú no has escuchado eso
eso con tanta frecuencia por ahí? Afortunadamente no lo he escuchado. Y las personas dicen, los hijos de los pastores son los más. Pero usted que ha escuchado, ¿verdad? Mire, preciados hermanos, yo le voy a decir todo sinceridad, las excusas no podemos usarlas. Porque esta gente se gastaba en la calle predicando realmente el evangelio. Si yo quería usar eso de excusa, ahora yo le voy a decir una cosa. Esa sujeción en la casa era firme. En la casa no había esa cuestioncita de que ñe. No, señor. ¿Dónde está lo vuelto? ¿Dónde está su tiempo? ¿Dónde está la limpieza? ¿Dónde está su cuarto? ¿Dónde está la lectura? Todo era una vida militar. Claro, por supuesto, otros hogares tendrán otro abordaje, pero yo no estoy hablando del mío. Y en ese abordaje, yo tuve que entender que la posición que era de ellos de predicar el evangelio también era de una formación bien concreta. Yo recuerdo que mi papá pocas veces nos pegó, a mí un poquito más que a mis demás hermanos. Pero su presencia inspiraba respeto. Solamente hacían así con los ojos. Sí. Está bien. Sí. No, ahora le hago así, no hace caso. Inspiraba respeto. ¿Verdad? Sí. Mi mamá, ella. Pero por eso nosotros somos ella tan participó educados. un poquito más de la salsa picante. Pero realmente era la responsabilidad. Gracias a eso. Yo recuerdo que cenábamos, mi papá casi un día como hoy llegaba 3 meses más tarde, porque en Venezuela pues a veces no había las facilidades para transportarse. Y mi mamá decía, vamos a imaginarnos que ahí está su papá. Y vamos a orar, porque su papá en este momento está trabajando, pasando hambre, pasando frío. Su papá, y mire, era una predicación que hoy en día nosotros no hacemos en función a nuestros cónyuges, y por esa razón termina el Día de las Madres. Yo escucho personas diciendo, yo amo a mi mamá porque mi mamá fue una santa de mi vida, lo quiero mucho, fue un gran protector. Pero ¿cómo es posible eso? El papá trabajando y destruyéndose, y solamente porque ha visto a la mamá 365 días, había de la mamá también entonces esa responsabilidad de predicar la responsabilidad del padre. ¿Dónde está tu papá en este momento? ¿Se da cuenta? Ese equilibrio de formación creaba una posición clara de una sujeción familiar. Entonces, cualquiera persona no puede llamarse entonces obispo, reverendo, porque hay unas características muy específicas allí. Sigue diciendo el verso bíblico, pues 5, el que no sabe gobernar su propia casa, como dice, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Verso 6, no un neófito, no es alguien que venga de nuevo, ¿verdad? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de quien no, hermanos, las Sagradas Escrituras no le gustan. A la primera persona que no le gusta la Biblia son a los religiosos, porque es que las Sagradas Escrituras no juegan. Es blanco o es negro, es justo o es injusto. Así que en resumen, hoy hemos certificado una vez más que las Sagradas Escrituras es el reglamento real para nosotros poder conocer temas tan importantes como los temas de la salvación. Hemos sabido que la confesión del pecado y el arrepentimiento es importante. Hemos observado que la gracia o la misericordia de Dios es finalmente lo que nos otorga a nosotros la salvación. Hemos visto claramente que no necesitamos intermediarios, que el único que perdona nuestros pecados y al único a quien debemos confesar es a quién, es a Dios, no intermediarios seres humanos. Así que la próxima ocasión pues vamos a trabajar un poquito en relación a lo que es esa gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué es fe? ¿Y qué es obras? Ahora vamos a agregar un elemento adicional, porque en esa faceta de lo que es obras, el enemigo también ha logrado tener una inclusión muy importante para desvirtuar a Dios. Así que eso vamos a investigarlo en la próxima ocasión y vamos a ver esta hilaridad que hemos llevado hasta este momento. Gracias por venir. Miren, permítame terminar de la siguiente manera. ¿Hay alguna duda de lo que hemos hablado? No.
¿Hay alguna pregunta que vayamos a desarrollar la próxima ocasión? ¿Alguna pregunta? Claro, Bueno, vamos entonces a hacer una oración, vamos a colocarnos en pie. Beto, tenga la bondad, venga por favor. Órenos. Querido Señor, te damos gracias por permitirnos reunir en este lugar. Gracias por tu palabra, que es segura para alumbrar nuestro camino. Amén. Pedimos que sigas bendiciendo a cada asistente, que te quedes con cada uno de ellos en el resto de este día y el resto de la semana. Te pedimos también por los alimentos que están sobre la mesa, que bendigas, que suplas a cada necesitado, a todas las viudas, a los huérfanos. Quédate con nosotros el resto de este día y te pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, y al doctor también por la exposición. Gracias. Voy a abrir por allá.